¿Estás buscando el significado profundo del nombre Gerardo? ¿Te gustaría conocer su origen, su historia, sus características personales, e incluso cómo se celebra su onomástico? Entonces quédate con nosotros, porque hoy descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el nombre Gerardo. ¿Qué significa el nombre Gerardo? El nombre Gerardo es mucho más que una simple forma de identificación. Proviene de las antiguas lenguas germánicas, específicamente del compuesto ger que significa lanza y hard que significa valiente o fuerte. Es decir, su significado más aceptado es, valiente con la lanza o guerrero fuerte. Con el paso del tiempo, este nombre fue adaptándose a diferentes idiomas y culturas, manteniendo siempre su esencia guerrera. En el castellano, lo conocemos como Gerardo, pero en otros países puede aparecer con variantes muy curiosas que veremos más adelante. Este nombre transmite fortaleza, decisión y una personalidad que no se deja doblegar fácilmente. Desde la Edad Media hasta la actualidad, ha sido muy usado por caballeros, religiosos y personas de carácter firme. Variantes femeninas y masculinas. Aunque el nombre Gerardo es mayoritariamente masculino, sí existen algunas variantes femeninas, aunque poco comunes. Entre ellas podemos encontrar Geraldina, que es la más popular dentro de las opciones femeninas. Geral, que también puede ser considerado unisex. Geraldine, de uso más frecuente en países de habla inglesa. Y otras formas más cortas o modernas como Gera o Gerda. Estas variantes no son tan usadas como Gerardo, pero tienen la misma raíz poderosa y significado ligado a la fuerza y el valor. Características de personalidad de Gerardo. Ahora hablemos de la personalidad de quienes llevan este nombre. Gerardo es un hombre que se guía por su voluntad y sus deseos. Es de esos que prefieren actuar cuando lo sienten, no cuando se lo imponen. No le gusta que lo presionen ni que lo obliguen a hacer cosas que no le agradan. No es que no pueda trabajar bajo presión, pero si lo empujas demasiado, verás que su rendimiento cae y su actitud cambia. Cuando se trata de salir con amigos, convivir o incluso estudiar en grupo, Gerardo puede ser muy selectivo. Si el plan no le convence o el ambiente no es de su agrado, simplemente no irá. Prefiere quedarse en casa antes que estar en un lugar donde no se sienta cómodo. Con su círculo cercano puede tener roces, sobre todo cuando intentan forzarlo a actuar en contra de su voluntad. Gerardo es fiel a sí mismo, y eso le puede traer discusiones tanto con amigos como con la familia. A pesar de ello, es una persona muy cariñosa con los suyos. Quiere mucho a su familia, y aunque pueda discutir con ellos, eso no le quita el amor que les tiene. Le gusta tenerlos cerca, pero también necesita su espacio. Una de las características más marcadas de Gerardo es su inocencia. Tiende a confiar en los demás, a creer en la bondad de las personas. Eso lo hace alguien noble, pero también vulnerable. Muchas veces ha sido engañado o decepcionado porque pensó que los demás eran tan honestos como él. Y cuando a alguien le falla, le cuesta mucho superar el dolor. Gerardo puede tardar bastante en volver a confiar, y ese tipo de traiciones le marcan profundamente. ¿Cómo se escribe Gerardo en otros idiomas? El nombre Gerardo ha viajado por todo el mundo, y en cada idioma ha adoptado formas distintas. Aquí te mostramos algunas de las más comunes. En alemán, se le conoce como Gerard, Gerhard o Gerard. En francés, se transforma en Gerard, muy popular en la cultura europea. En inglés, existen múltiples variantes como Gerard, Gerard, Gerard o Gerald. En italiano, puede aparecer como Gerardo. Y en ruso, se mantiene bastante similar, Gerard. Estas variaciones muestran cómo un mismo nombre puede adaptarse sin perder su esencia poderosa. Onomástica y santoral de Gerardo. En el calendario católico, el nombre Gerardo está vinculado a varios santos, y por lo tanto, hay varias fechas en las que se celebra su onomástica o santo. Algunas de las más conocidas son: 6 de febrero, día de San Gerardo de Ostia, un religioso respetado por su fe y entrega. 24 de septiembre, San Gerardo Sagredo, obispo mártir de origen húngaro, quien murió por defender su fe.
16 de octubre, San Gerardo Majella, un santo muy venerado en Italia y patrono de las madres. Así que si te llamas Gerardo, hay varias fechas en las que puedes celebrar tu nombre con orgullo. Y hasta aquí el significado y la historia detrás del nombre Gerardo. Un nombre con raíces guerreras, con un fuerte carácter, pero también con una gran nobleza en su corazón. Si estás pensando en ponerle este nombre a tu hijo, o si tú te llamas así, ya sabes que llevas un nombre con fuerza, historia y mucha personalidad. Cuéntanos en los comentarios si conoces a alguien llamado Gerardo y si esta descripción coincide con su carácter. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre nombres y su significado. Nos vemos en el próximo video.